Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Huaytaya, asesora académica del Centro Nacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco su participación al curso de actualización internacional Gexia Tumoral, los cuidados continuos. Estará a cargo del doctor Milton Ávila. Para el buen desarrollo de esta ponencia, se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para aquellos participantes que tengan dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor. Le doy pase a su ponencia.
Disculpe, doctor, no se le escucha. Hola, buenas noches, un gusto saludarles. Buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Me confirmen el audio si es que se logra escuchar adecuadamente. Sí, doctor, se escucha. Muy amable. Tengo algunos inconvenientes con la cámara, no se me quiere activar en mi dispositivo. Bueno, espero no sea ningún problema al respecto. Y bueno, si se soluciona en el transcurso, pues lo activo con mucho gusto. Bueno, de todas formas, vamos a comenzar el día de hoy con el tema asignado. Vamos a hablar de lo que es la caquexia, justamente en tumoraciones. Vamos a ver cómo es que se manifiesta, cuál es el manejo que se podría proponer al respecto, ¿ya? Y bueno, pues hay bastante información al respecto que lo voy a compilar justamente en algunas presentaciones, ¿ok? Bien, enseguida les comparto la presentación y arrancamos con la sesión de hoy. Bien, ya podemos iniciar, ¿verdad? Todavía podemos, damos un tiempo más para espera. Me indican, por favor. Iniciamos, doctor. Perfecto, comenzamos entonces. Gracias. Bien, el día de hoy el tema asignado justamente pues, por el Centro Internacional de Actualización e Formación Profesional Galenos justamente es el tema de caquexia tumoral y los cuidados continuos. Voy a intentar transmitir la experiencia al respecto y bueno, con algunas presentaciones que facilitan justamente la explicación al respecto. Son temas importantes, son temas bonitos, son temas llevaderos de la parte tumoral, ya del segmento oncológico que pues lo vamos a llevar desde un punto de vista pues
específico como tal. Bien, comencemos entonces. ¿Qué vamos a ver al respecto? Tenemos ciertas consideraciones generales al respecto del tema de caquexia tumoral y los cuidados continuos. Pues consideramos como introducción y definiciones, pues tenemos que saber qué es la caquexia, ya, y cómo se relaciona con lo que es la parte tumoral, una definición clara y exacta. Con respecto a lo que es la fisiopatología, cuáles son los factores que intervienen dentro de lo que es el proceso de caquexia, pues, que realmente es un proceso un tanto devastador en un paciente que presenta la tumoración, ¿no? Los mecanismos involucrados con el mismo. El diagnóstico y estadificación, ya hay estatificación. El diagnóstico sobre todo, pues en la parte clínica, ya también hay la parte de biomarcadores, pero sobre todo en la parte clínica nos interesa bastante, y pues la estratificación, que no hay pues específicamente actualmente un estadio que esté en boga, sino sobre todo hay propuestas dentro de los mismos por estudios que se han realizado a lo largo, ¿no?, de este tiempo. Y bueno, pues el abordaje farmacológico lo vamos a revisar, ¿ya? Y pues algunos cuidados paliativos dentro del mismo. Entonces, estas son las pautas, el contenido que pues se pretende revisar el día de hoy. Veamos entonces, vamos de lleno con lo que es la parte de introducción y definiciones. Se habla de un síndrome de caquexia asociada al cáncer o a tumoraciones, y pues nos tenemos que referir a lo que es la caquexia, ¿no? Viene de cacosiexis, que significa mala condición. Entonces, esta es una manifestación más común en enfermedades graves, tales como el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la insuficiencia cardíaca crónica y el cáncer, ¿no? Pues este último es el que tenemos interés el día de hoy por revisar. Es un síndrome de deterioro progresivo que provoca justamente la pérdida de la masa muscular estriada esquelética, ¿ya? Y puede estar también junto con la disminución o no con la grasa corporal. Entonces, esto depende de varios factores y pues se piensa o se calcula que el 80% de las personas con cáncer avanzado pues, presentan este problema, ¿no? El problema de la caquexia. Entonces vemos una disminución marcada por diferentes tumoraciones, por ejemplo, aquí un foco colónico dentro de lo que es el proceso de tumoración o estadificación del cáncer. Entonces, dentro de ellos, pues se da justamente este proceso o este problema de la caquexia. Bien, entonces, el síndrome de anorexia, caquexia, pues debemos saber muy bien que también están de la mano ambos segmentos. Entonces, la caquexia, ya hemos dicho, es la pérdida acelerada de peso, de la masa muscular sobre todo, ¿ya? Y se une justamente con este proceso que es la anorexia, con la pérdida del apetito, ¿no? Por lo que va a haber una disminución de la ingesta calórica con depresión progresiva de tejido graso. Puede haber o no esta depresión de tejido graso. Aquí lo más importante es que hay la disminución o depresión progresiva de la masa muscular, ¿ya? Que pues lleva a una pérdida de peso de manera general que sobrepasa un 5 a un 10% en 6 meses, ¿no? Entonces esa pérdida sumamente es importante. Entonces, esta pérdida de peso no revierte con la ingesta calórica, entonces se debe hacer un tratamiento sumamente integral al respecto, ¿ya? Al adelgazamiento también se asocia justamente esto, lo que es la anorexia, la debilidad progresiva. El paciente pues prácticamente va depauperando cada vez más y hay un aumento del consumo energético en reposo. Esto esto ya lo vamos a explicar de manera patológica, pues dentro de lo que es el proceso de división celular, pues una carga exagerada del ATP dentro de lo que es la formación de las células nuevas, células alteradas cancerígenas que constantemente se dividen. La alteración metabólica, dentro de ellas factores humorales, vamos a ver que hay citocinas caquécticas como tal y aquellas que inhiben justamente este proceso, y la respuesta inmune. Dentro de la respuesta inmune, el proceso inflamatorio también pues juega un papel importantísimo acá. Características asociadas a la caquexia cancerosa,
Como sabemos que esta es un síndrome multifactorial y pues aunque la pérdida de peso es un síntoma asociado más común, hay otras también que están dentro de este paciente. Entonces, la astenia, que ya lo hemos mencionado, la fatiga, ya la anorexia, la inflamación, anomalías metabólicas, resistencia a la insulina y edema, entre otras más. Aquí hay un cuadro muy interesante que pues quiero compartir, justamente es una tabla, ¿verdad? Una tabla sobre los tipos de cáncer más comunes en los que la caquexia se desarrolla como parte del proceso clínico. En primer lugar, pues está apuntalando el cáncer gástrico con un 85% los pacientes que presentan caquexia, ¿no? Cáncer gástrico pues tiene un tanto de lógica, aunque en medicina no se maneja mucho la lógica, pero bueno, aquí básicamente se refiere a lo que es dentro de lo que es el vaciado gástrico, dentro de los mecanismos de retroalimentación hormonales que existen para el proceso de absorción ya dentro de lo que es el intestino delgado. Entonces, pues parece lógico, ¿no? Al respecto. El cáncer pancreático, que también conlleva justamente la formación del jugo pancreático, pero que ya no se hace de manera habitual, por lo que estos pacientes pues presentarán caquexia en una proporción también importante, un 83%. El cáncer de pulmón no microcítico, ya también está el cáncer de pulmón microcítico, el cáncer de próstata, cáncer de colon, los linfomas no Hodgkins, que son de manera desfavorable, los sarcomas, ya entonces todos estos cánceres, ya tienen un punto en común, ya dentro de lo que es el proceso caquéctico, que es justamente el gasto energético calórico que demanda justamente la producción de ATP, ya sea por medio de los hidratos de carbono, de los lípidos o de las proteínas, ¿no? De los hidratos de carbono hay un montón de vías, ¿ya? Dentro de esas, pues será la glucólisis, el ciclo de Krebs, estarán también en el ciclo de Caroli, ¿no? Y dentro de lo que es la parte de lípidos, pues estará la beta-oxidación, y pues dentro de las proteínas estará la gluconeogénesis, ¿no? Bueno, dentro de estas características hay que mencionar un poco para tener una buena definición. Dentro de lo que es las características asociadas está la astenia. La astenia en este caso significa falta de fuerza. Esta va a ser referencia a la sensación intensa de falta generalizada de fuerza o dicho de otra forma, una disminución de la vitalidad. Pues aquí vemos justamente una caricatura donde la mitad de su cuerpo está prácticamente desvitalizada, ¿no? Una disminución de la vitalidad. Entonces, este síntoma es más prevalente en pacientes con cáncer avanzado, ¿ya? Y el que está directamente relacionado con la pérdida de la masa muscular observada en estados caquéticos, ¿no? La falta de fuerza realmente es un factor importante. ¿Por qué? La falta de fuerza a nivel de los músculos inspiratorios o músculos que dan el movimiento de amplexación, ya en este caso, dentro de lo que es la mecánica respiratoria, pues son un punto importantísimo dentro de lo que es la vitalidad del paciente. Otro proceso es la fatiga, ¿no? Otra característica es la fatiga, que es una condición muy frecuente y está entre un 70 y un 100% de los pacientes con cáncer. Entonces, la reducción de la capacidad de funcionamiento. Esto por la imposibilidad de mantener la fuerza de respuesta necesaria durante un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, este también es una definición que debemos tomar en cuenta. Es multifactorial, ya la fatiga puede estar como en la anemia, con masas tumorales, hay citocinas relacionadas en la depresión, en la ansiedad, en la dificultad para dormir y el bajo grado de funcionamiento físico contribuyen justamente a en este caso, un cuadro de fatiga. La anorexia, ya que es un punto también importante, que se define como la pérdida de apetito, esto ya lo habíamos mencionado, hay un complejo de caquexia anorexia, ya con una sensación, en este caso la pérdida de apetito es con una sensación de saciedad precoz,
¿ya? Entonces la paciente prácticamente apenas come una cucharada, después ya no le ingresa más, ¿no? Entonces, estos también conllevan un influjo hormonal importante dentro de lo que es, en este caso, los lípidos con la formación de leptina, por ejemplo, o grelina. Entonces, esta puede hacer que tenga lugar una hipofagia, una disminución en este caso, en la ingesta, una disminución con el número de comidas o cantidad del alimento que ha ingresado. Es común en pacientes con cáncer y juega un papel relevante ya dentro de la explicación de la malnutrición. También cabe mencionar que puede ser inducida por diferentes motivos. Una, por ejemplo, puede haber tumoraciones que invadan el tracto gastrointestinal. De ahí la lógica que les mencionaba en el cuadro justamente que les he puesto a un inicio, ¿no? El cáncer gástrico, en primer lugar, en un 83% dentro de lo que es la frecuencia de caquécticos justamente en ese tipo de cáncer. La producción de anomalías en la mucosa gastrointestinal a nivel, o en este caso a causa de un tumor, ya que resulta como mala absorción, depresión psicológica, efectos secundarios de tratamientos anticancerosos como la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, que no solamente producen, en este caso, debilitamiento, sino también náuseas y vómitos, o la reducción en la ingesta por miedo justamente a desencadenar estos procesos. Y bueno, dentro también puede ser inducida por moléculas como parte del tumor o del sistema inmunitario del hospedero, ¿no? Entonces, pueden producirse citocinas como la interleucina 1 alfa, la 1 beta, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que atraviesan la barrera hematoencefálica, donde van a interactuar con la superficie luminal de células endoteliales del cerebro para liberar sustancias que afectan el apetito, ¿no? Entonces, hay una cascada de influjos, ya, de señales celulares que también explican este proceso de anorexia dentro de lo que es la relación con la caquexia cancerosa. También hay el proceso de anemia, ¿no? Dentro de las características, una disminución en la concentración de hemoglobina en la sangre periférica con descenso de hematocrito y una bajada del número de eritrocitos, ¿ya? Entonces, esto también es un punto importante, siendo que dentro de lo que es un proceso cancerígeno, en la mayoría de los casos se produce angiogénesis y por ende consumo justamente de la sangre justamente en la región, pues un aumento de lo que es el gasto cardíaco, pues también es un punto importante dentro de este proceso. Pues se define como valores de concentración de hemoglobina en sangre que son menores a 11 gramos por cada 100 mililitros en bebés de 6 meses a niños de 6 años, e inferiores a 12 en niños de 6 a 14 años y mujeres adultas, o inferiores a 13 en varones adultos. Entonces, la anemia asociada a enfermedades crónicas ya es la anemia secundaria, la activación aguda o crónica del sistema inmune. Esto por procesos infecciosos, inflamatorios o lo que estamos tratando ahora, neoplásicos. Bien, veamos un poco de la fisiopatología, ¿ya? El cáncer como tal, o un proceso neoplásico o un tumor, ¿ya? Da mediadores tumorales y humorales, ¿ya? Entonces, estos mediadores tumorales y humorales los vamos a conocer más adelante. Entonces, estos desencadenan el proceso de anorexia, ¿ya? Y por ende malnutrición. Va a también desencadenar cambios metabólicos, lo cual dará como resultado la falta de la fuerza, ya en este caso la astenia, que pues obviamente confluyen en todo esto de lo que es la caquexia, ¿no? Entonces, esto aumenta la morbilidad ya del paciente con disminución ya de la tolerancia al tratamiento de la neoplasia, con disminución en la tolerancia al tratamiento y pues una inmunocompetencia también disminuida.
Los mediadores del proceso caquético, pues tenemos que saber que la respuesta caquética está asociada al cáncer y se caracteriza por la presencia de anorexia como profundas alteraciones metabólicas. Es lo que acabo de mencionar en este flujograma, ¿ya? En este caso, pues va a haber debilitamiento muscular y dentro de la patogénesis del síndrome de anorexia-caquexia, pues estará. En la anorexia, pues ya habíamos mencionado y puntualizamos aquí hipofagia, náuseas y vómitos, y puede haber una obstrucción mecánica o mala absorción por tumoraciones que estén en el tubo gastrointestinal. Los cambios metabólicos, y esto sí no lo había mencionado, pero es también importante, es la intolerancia a la glucosa, es la aumentada gluconeogénesis hepática. Recordemos un poco nuestras clases de bioquímica básica, pues la gluconeogénesis se refiere a la formación de, en este caso, fuentes energéticas de carbohidratos por sustancias que no son carbohidratos, como por ejemplo los aminoácidos provenientes de las proteínas. La activación lipolítica adiposa, la pérdida de proteínas musculares, el alterado ambiente hormonal que va a existir y la respuesta inflamatoria. Aquí es importante, bastante importante la respuesta inflamatoria, porque va a haber, en este caso, proteínas de fase aguda y, lo más importante, citocinas, que también juegan una cascada importante en la regulación a nivel del sistema nervioso central. Las alteraciones metabólicas que están relacionadas con la respuesta anoréxica, pues ahí está. Hay compuestos tumorales, citocinas del paciente y los cambios hormonales. Todos estos confluyen en lo que ya les había mencionado, en el sistema nervioso central, que dan como resultado la anorexia y por ende la caquexia, que están estrechamente relacionados. Entonces estos influyen justamente al sistema nervioso central, ¿no? Y se relacionan en respuesta anoréxica asociada con lo que es el cáncer. Mediadores catabólicos a nivel del cáncer, pues debemos saber que es de tipo humoral y derivadas del tumor, ¿ya? Entonces, estas se las puede catalogar de esa forma. Las humorales, ya habíamos mencionado que hay citocinas procaquécticas, aquellas que van a desencadenar ya la caquexia como tal. Bien, entonces, estas justamente son el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, la interleucina 1, el interferón gamma, ¿ya? Entonces, estas son las citocinas procaquécticas. Las anticaquécticas, es decir, aquellas protectoras, aquellas que no van a desarrollar justamente este proceso de caquexia o por lo menos protegen al organismo para ello. Entonces son, en este caso, el factor de necrosis tumoral, ya en este caso small, la interleucina 6, ya, la interleucina 4, pero este de diferente orden por si acaso, la interleucina 10. Si nos damos cuenta, estos también son, en este caso, antiinflamatorios, ¿ya? O aquellos mediadores contra la inflamación, ¿no? Están en relación. Estos desencadenan respuestas con las derivadas del tumor, ¿ya? En este caso, eh, todas desencadenan ante lo que es la anorexia, la humoral, y las derivadas del tumor, pues ante alteraciones metabólicas, la cual desencadena en caquexia. Ese balance de influjo entre citocinas caquécticas, anticaquécticas y procaquécticas, pues hace que haya, en este caso, se desarrolle justamente en la caquexia, ¿no? Entonces, ese desbalance. Por ejemplo, aquí, si hay citocinas que se forman en mayor cantidad, las citocinas anticaquécticas, pues el cuerpo llega a estar protegido, por lo que no va a haber, en este caso, un proceso de disminución en la masa muscular y peor en la adiposa. Pero sí hay un predominio que son en las procaquécticas, pues obviamente, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y la interleucina 1, que son las más importantes, pues ahí va a haber
claro estado de movilización de las masas adiposa y muscular. Hay cierta forma también de explicar el comportamiento de la intolerancia a la glucosa, es decir, el metabolismo de los carbohidratos en la caquexia cancerosa a través del ciclo de Cori, ¿ya? Entonces, la glucosa en el torrente sanguíneo es utilizada por las células tumorales. Esto con el fin de producir, en este caso, energía. Energía desde el punto de vista anaeróbico, lo cual hace que la glucosa se convierta en ácido láctico, ¿ya? Entonces, este ácido láctico es convertido en glucosa, ¿ya? En el hígado a través de la gluconeogénesis. Fíjense, otra sustancia que no sea, en este caso, carbohidrato, que es transformada en carbohidrato, y la glucosa producida regresa a la célula tumoral, haciendo un ciclo, ¿no? Entonces, ahí está el torrente sanguíneo, tenemos la glucosa está en el tumor produce ácido láctico, por medio de lo que es la glucólisis anaerobia. Ese ácido láctico va al hígado y pues fíjense, hay menudo trabajo del hígado por medio de lo que es la enzima fosfoenol piruvato carboxiquinasa, ¿no? Entonces, esta justamente trabaja bastante para la transformación de ácido láctico a glucosa. Recordemos que la glucosa es una molécula de 6 carbonos, ¿ya? Recordemos bastante bien, es una hexosa. Y el ácido láctico, pues básicamente presenta una cantidad menor, ¿ya? Que es alrededor de 3 carbonos. Entonces, miren, hay una carboxilación justamente a nivel de lo que es el hígado. Y esto, pues, influye bastante dentro de lo que es la eliminación de otras fuentes para formar este carbohidrato, como es el caso de aminoácidos o proteínas. Entonces, este mecanismo fisiopatológico, pues dentro de un punto de vista actual, tendrá señales a nivel del sistema nervioso central, como ya lo habíamos mencionado. Va a haber un sistema inflamatorio, el cual está comandado por factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 e interleucina 1. Todos, absolutamente todos los estudios que hay actualmente concentran su vista ante estas citocinas, ¿ya? Lo cual hace que haya justamente una reducción de la masa muscular, un hipermetabolismo del hígado o cambios en su metabolismo y pues en este caso la depresión de la grasa corporal. ¿Listo? Entonces, aquellos que coadyuvan también dentro de lo que es la tumoración está la anorexia, ya el paciente ya no quiere comer, en este caso también la función de regulación en del agua corporal, también en este caso la fatiga y el dolor y la depresión. ¿Esto qué hace? Todos estos procesos aunados, lo que hace es disminuir la calidad de vida, disminuye la independencia, pues prácticamente el paciente tiene que ingeniárselas para poder sobrevivir. Disminuye la respuesta a los quimioterápicos, ¿ya? Y también disminuye su tolerancia, y eso hace que aumente la morbilidad y por ende la mortalidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el proceso fisiopatológico pues explica y fundamenta bastante bien, en este caso, la caquexia. Vamos con el diagnóstico y la estadificación. Hay diagnósticos del paciente caquéctico, ¿no? Entonces, se denominan criterios diagnóstico para la caquexia, y esto fue, en este caso, introducido por Evans, o por lo menos en este caso se menciona estos criterios y se van modificando por Evans y colaboradores en el 2008 y Ferron y colaboradores en el 2011. Entonces, estos criterios diagnósticos son la pérdida de peso superior al 5%. A un inicio habíamos mencionado de 5 al 10%, pero bueno, en este caso, si es mayor, pues obviamente pues, entra dentro del rango, ¿no? Entonces, pérdida de peso superior al 5% en los últimos 6 meses, ¿ya? En presencia de enfermedad subyacente.
o así también el índice de masa corporal menor a 20 y la pérdida de peso superior al 2%. Otro criterio es la sarcopenia, ¿ya? Que es el índice de músculo esquelético apendicular, ¿ya? Disminuido. En los hombres va a ser inferior a 7,26 kilogramos por metro cuadrado y en mujeres va a ser menor a 5,45 kilogramos por metro cuadrado. Y así también cualquier grado de pérdida de peso superior al 2%. Estos son dos criterios diagnósticos importantes. También existen otros criterios diagnósticos. También puede ser, en este caso, junto con los que ya he mencionado, por lo menos 3 de los siguientes: fatiga, anorexia, el bajo índice de masa grasa, alteraciones bioquímicas. Y dentro de estas, importantísimo, el incremento de la proteína C reactiva, ¿ya? Que es un reactante de fase aguda, pues que muchas veces media un proceso inflamatorio y nos da ese parámetro, ¿ya? Entonces, la PCR superior a 5 miligramos litro. La presencia de interleucina 6, ya que también es procaquéctico, superior a 4 picogramos mililitro. Procesos anémicos, ya hemos explicado el por qué y cómo, ¿no? Y los bajos niveles de albúmina en suero inferior a 3,2 gramos decilitro. ¿Qué nos dice los bajos niveles de albúmina? Pues existe, por lo que hay bajos niveles, pues nos indica una hipoproteinemia. Y si hay una hipoproteinemia, pues nos está indicando, en este caso, la transformación en el metabolismo hepático que hay o la lesión en el mismo órgano, ¿no? El consumo de estas proteínas plasmáticas que posteriormente se trasladará al consumo de proteínas de tipo musculares. En la clasificación, ya no la estadificación, sino la clasificación, se la clasifica actualmente ya la caquexia asociada al cáncer en 3 fases de importancia clínica. Uno, la precaquexia, ya, que es la pérdida inicial del peso menor al 5%, normalmente por pérdida del apetito. La caquexia, que ya es la pérdida involuntaria de peso, masa muscular y grasa mayor al 5%, con un índice de masa corporal menor a 20 kilogramos metro cuadrado, eso ya lo sabemos. Y la caquexia refractaria, que ya es la pérdida irreversible de peso, masa muscular y grasa. No hay respuesta alguna al tratamiento, por eso se denomina caquexia refractaria. 3 fases de importancia clínica que debemos saber reconocer. Bien, aquí dentro de lo que es esa clasificación, pues vemos una, en este caso, una línea que nos menciona desde el punto de vista normal hasta un proceso ya, en este caso, irreversible, como es la muerte. Entonces, la precaquexia, recuerden muy bien, la pérdida de peso, anorexia y cambios metabólicos sustancialmente que se produce en ese estadio, o por lo menos en ese punto. La caquexia con la pérdida de peso mayor al 5% y la reducción de la ingesta, ya en este caso, y también un proceso inflamatorio. De aquí ya se puede hablar del complejo caquexia-anorexia. Y la refractaria, pues diferentes grados de caquexia sin respuesta al tratamiento, ¿no? Esto tiene una expectativa, la caquexia refractaria tiene una expectativa de sobrevivencia de menor a 3 meses. ¿Ya? Entonces, esa forma de catalogar, pues la tenemos que utilizar, pues la tenemos que mencionar con mucho cuidado, ya porque hay pacientes que juegan también desde el punto de vista psicológico. Factores diferenciales entre sarcopenia y caquexia, ya previo, antes de continuar con lo que es la estadificación. Malnutrición, citocinas proinflamatorias o procaquéticas y un estado hipermetabólico
pueden desencadenar la caquexia, que dará como resultado disminución de la masa muscular y de la fuerza muscular. La sarcopenia puede venir sola o es relacionada con la caquexia, y si viene sola, pues se puede dar por enfermedad neurodegenerativa, ya procesos que puedan intervenir a nivel de la placa motora, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto con atrofia, ¿ya? Y sarcopenia, justamente, disminución de la masa muscular. Inactividad o incapacidad de movilidad, pues ya por lesiones, por, en este caso, desgarros a nivel tendinoso o muscular mismo, hormonas relacionadas con la edad también, ya las hormonas que están dentro de este proceso y componentes genéticos, ¿no? Hay algunos de contextura delgada que se mantienen así durante toda la vida porque el componente genético así lo indica. Entonces, este proceso de sarcopenia puede estar en relación también con la caquexia, ¿ya? Siendo que ahí también hay la disminución de la masa y fuerza muscular. Bien, aquí hay una tabla comparativa de las características antropométricas y metabólicas en la inanición, es decir, la falta de consumo de alimentos, y en pacientes que sufren caquexia por tumores, ¿ya? Entonces aquí tenemos que saber que hay, en este caso, aquellos que no comen, por lo común, se inhiben de los alimentos, eso se llama inanición. Entonces vamos a ver, hay parámetros como el peso corporal, la masa celular corporal, la masa adiposa, el aporte energético, el gasto energético, síntesis de proteínas. Y miren, en esta comparativa, el peso corporal en ambos estará disminuido, ¿ya? La masa celular corporal ya estará disminuido en un proceso de inanición, pero habrá mayor disminución ya en un sujeto que presenta caquexia. La masa adiposa corporal, hay una importante disminución, muy importante disminución, baja, ya, baja en gran cantidad, mientras que en la caquexia, pues solamente habrá una importante disminución, baja en una buena cantidad, pero pues no tan exagerada como en el caso de inanición. El aporte energético de dieta, pues hay una disminución moderada, mientras que en la caquexia hay un aumento ligero y luego disminución ligera. El gasto energético, pues disminuye de manera importante. Aquí aumenta, ya aumenta en la caquexia. Y eso significa que al haber gasto energético en reposo, ya, esto va a hacer que se consuman otras fuentes que no sean carbohidratos. Por ejemplo, lípidos y proteínas. Aquí, pues si hay un gasto energético importante, si disminuye es porque prácticamente no hay una disminución constante, ¿no? Síntesis de proteínas también importantemente disminuida. Aquí va a haber un aumento ligero y luego disminución de la degradación de proteínas es disminuida, ¿ya? Y mientras que en la caquexia está aumentada. La insulina sérica también está disminuida, sin embargo, en la caquexia es aumentada o normal. Y el cortisol no tiene cambios dentro de un paciente con inanición, sin embargo, está aumentado en pacientes con caquexia por tumores. Esta tabla comparativa pues sirve también para diferenciar en pacientes que no consumen ya alimentos y que a su vez no están aunados por un proceso neoplásico. Bien, dentro de la estadificación hay propuestas. Ya en los últimos tiempos, la comunidad científica y médica ha intentado desarrollar métodos de clasificación de la caquexia cancerosa. Y aunque en la actualidad existe una clasificación presentada, ya en este caso, en el apartado anterior que habíamos dicho, precaquexia, caquexia y la refractaria, hay una búsqueda de marcadores idóneos y parámetros que ayuden a medir el grado de severidad de este síndrome. Por ejemplo, hay la propuesta de clasificación según el grupo de Screenio.
Hay otra que es la propuesta de clasificación de caquexia cancerosa según Gavison y colaboradores, y la otra que es según Jones y colaboradores. Las que más que todo llegan a tener una buena importancia es las de Scrigno y la de Jones. Veamos entonces primero la de Scrigno, ¿ya? En este caso, Bossetti y Mariani en el 2008 han propuesto una definición diagnóstica de caquexia con un puntaje de severidad. Y esto enfoca algunas características clínicas que se pueden observar, sobre todo biomarcadores inflamatorios como factores patogénicos potenciales. Entonces, esta es una clasificación que se basa sobre todo en los síntomas clínicos y la escala divide a los pacientes en 4 etapas de caquexia basadas en combinaciones de pérdida de peso corporal, ¿ya? Y la presencia o ausencia de al menos un síntoma de anorexia, fatiga o saciedad temprana. Entonces, hay un enfoque que es pragmático y por lo tanto de fácil aplicación, por lo que los autores dejan de lado la evaluación de factores que han demostrado ser críticos, ¿ya? Dentro de ellos, las alteraciones bioquímicas, actividad física, calidad de vida. Entonces, y pues por lo tanto, no hay una buena clasificación, ¿no? Dentro de estas está bien dividir justamente a los pacientes dentro de etapas con la pérdida de peso y pues la parte de la sintomatología, pero dejan de lado pues otros que son también importantes como los marcadores bioquímicos. La otra propuesta es, según Jones y colaboradores, y dentro de ellas es la más actual, se podría decir, del año 2014, pues presentan un trabajo en el que investigan ciertos cambios morfológicos y de composición de las fibras musculares, ¿ya? Para estudiar justamente las alteraciones en diversas vías. Entonces, esto con el objetivo de que estos cambios sean utilizados como criterio diagnóstico en la clasificación de caquexia. Entonces, dentro de la metodología, pues ha habido el cálculo de la pérdida de peso, clasificando a los pacientes en 4 grupos, la biopsia del recto abdominal, del músculo recto abdominal, las imágenes por tomografía axial computarizada, la comparación de los niveles de RNA, DNA y proteínas entre los pacientes clasificados al inicio con su pérdida de peso y la valoración de los niveles, en este caso de CRP, de la proteína C reactiva. Entonces, este también tiene un gran impacto dentro de lo que son los estudios de propuesta para el diagnóstico de la clasificación. En este caso, es sumamente complejo para poderlo demostrar y pues de acuerdo también a las técnicas utilizadas que proponen, ¿no? Vamos a lo que es el tratamiento. Dentro de lo que es el tratamiento, ningún tratamiento por sí solo es eficaz, ¿ya? Entonces hay 3 áreas, que es el tratamiento antihumoral, la intervención nutricional y ejercicio y el tratamiento farmacológico de soporte, ¿ya? Entonces, 3 áreas importantes dentro de lo que es el tratamiento. Entonces, por ejemplo, el tratamiento farmacológico, pues hay estimulantes del apetito como los corticoides, los cannabinoides y los progestágenos. También podemos hablar de los procinéticos, los anabolizantes, los inmunomoduladores y los análogos de la grelina. ¿Ya? Entonces, que también de forma indirecta intervienen dentro de lo que es el apetito. Los corticoides estimulan justamente el apetito, es un inductor de bienestar, ¿ya? En este caso, los corticoides, como parte de lo que es el cortisol, por ejemplo, es una hormona del estrés, se la cataloga así. Entonces, mejora prácticamente la anorexia y la astenia y pues no tiene un efecto sobre la ganancia de peso, ¿ya? Muchas veces se ha utilizado la dexametasona, la metilprednisolona o la prednisona, y bueno, no se ha contrastado bastante bien lo que son las dosis, ¿ya? Entonces, el efecto antianorexigénico se pierde en pocas semanas porque estas llegan a ser de, si ustedes recordarán, la clasificación de los corticoides hay de efecto prolongado, corto e intermedio, ¿no?
Entonces, dentro de estos, pues tenemos justamente el intermedio a prolongado, como es la prednisolona, por ejemplo. Entonces, estos efectos antianorexigénicos se basan sobre todo en la parte antiinflamatoria, ¿no? Y por ende, pues dentro de ese problema de tipo humoral, en este caso, pues la aproximación a lo que es el tratamiento adecuado, ¿no? Los efectos indeseables pueden aparecer si se prolonga en el tiempo, por lo que se recomienda corticoides en menos de 4 semanas, menor de 4 semanas por lo menos. Recordemos que los corticoides tienen también ese efecto de ser depósitos, ¿no? Dentro de lo que son los tejidos, como es el caso del tejido adiposo o en el caso de lo que es el tejido, o bueno, por lo menos el segmento cutáneo. Otros son los cannabinoides, la marihuana y sus derivados que estimulan el apetito en sanos, ¿ya? Es eficaz en VIH, ¿ya? El megestrol es superior al dronabinol, ¿ya? Pero la combinación no aporta beneficio adicional. Ya, entonces no hay una evidencia suficiente de recomendación sobre los cannabinoides, ya, entonces se hacen estudios de corte o estudios comparativos, ya, donde no se ven mejoría en este caso con respecto a los anteriores tratamientos como los corticoides. Otros son la parte hormonal, los progestágenos, ¿no? En este caso es el grupo de fármacos más estudiados, esto porque básicamente también se instruye dentro de otros tratamientos. Entonces hay ganancia de peso en ensayos para tratamientos de neoplasias hormonodependientes y pues también se utiliza lo que es el acetato de megestrol. Aquí se ha visto, pues, el acetato de megestrol en caquexia tumoral en estudios randomizados, varios estudios, ya, con un tamaño de muestras, pues, diferentes, variables. El más importante es de Parnes, con una cantidad de 381 pacientes, ya, donde, pues, da una dosis y esquema, ¿no? Versus, en este caso, un placebo. Entonces, miren, dentro de lo que es su dosis y esquema, utiliza de 160 a 1600 miligramos día, versus un placebo. Lo que menciona al respecto es que los efectos del acetato de megestrol da un aumento significativo del apetito, pero no hay un impacto bueno en la calidad de vida del paciente. Entre los progestágenos también hay otros estudios, en este caso que se realiza justamente con el acetato de megestrol, 35 ensayos, por ejemplo, en pacientes con cáncer, con SIDA y otras patologías. Y bueno, es mejor muchas veces que el placebo en cuanto al aumento del apetito y ganancia de peso, ¿ya? Pero no hay datos suficientes sobre lo que es la dosis óptima, ¿ya? Entonces, ahí la gran desventaja, ¿no? Entonces, tampoco se ve una mejora en la calidad de vida en comparación con el placebo, ¿ya? Y hay mayor frecuencia de edemas, eventos tromboembólicos y muertes. Esto siempre, en la mayoría de los tratamientos que son de tipo hormonal, pues siempre se dan eventos tromboembólicos, ¿no? Por lo común. Esto justamente por la interacción que hay con las plaquetas y pues el proceso de producción a nivel del hígado. Los procinéticos, como la metoclopramida, ya que son útiles para las náuseas y vómitos, ya que también son paliativos, ya en pacientes que prácticamente salen después de lo que es un proceso de quimioterapia o radioterapia, a pesar de que hay otros, ¿no? El ondansetron, por ejemplo, pero este justamente sirve para la saciedad, en este caso precoz, ¿no? Una precaución, las reacciones adversas son sobre todo de tipo extrapiramidal. Otros se puede utilizar la cisaprida o la domperidona. En los anabolizantes, pues hay andrógenos responsables del aumento de la hipertrofia muscular y la síntesis proteica, ¿no? Por ejemplo, la fluoximesterona, que también hace frente justamente dentro de estos anabolizantes.
Y bueno, hay pues estudios variados dentro de estos, ya reguladores selectivos, ya dentro de lo que son los andrógenos, dentro de lo que es la formación proteínica a nivel de lo que es el DNA y la interacción del DNA para su traducción específica en la célula muscular. Hay inmunomoduladores como la talidomida, pero que ya actualmente no se utilizan porque presentan múltiples malformaciones. Ya actualmente no hay buena evidencia, ya ahí se necesitan más ensayos, pero es difícil en este caso el reclutamiento con respecto a lo que son los pacientes. Los análogos de la grelina, que también son importantes dentro de lo que es el control de los alimentos por influjo justamente hormonal a nivel de las señales del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, la grelina, pues prácticamente normalmente se produce a nivel del estómago e interactúa también con lo que es la leptina, pues ambos justamente, la leptina, pues da las señales de saciedad, mientras que la grelina no aumenta justamente el apetito. ¿Listo? Entonces, por eso es que a mayor cantidad de grelina, pues en este caso, el paciente pues, va a presentar mayor apetito, ya a diferencia de lo que es la leptina. También hay inhibidores de la miostatina y citocinas proinflamatorias, esto con el fin de inhibir justamente a la interleucina 1, 6, el factor de necrosis tumoral, que son citocinas proinflamatorias o también conocidas como procaquéticas. Pero bueno, actualmente estos anticuerpos monoclonales pues, están en fases muy tempranas de estudio. Hay una guía clínica de tratamiento farmacológico, pues la mayor parte de estas guías y estudios que hay para lo que es la caquexia, pues provienen de España, ya por lo común en España pues hace bastante investigación al respecto y bueno, aquí en esta guía, por ejemplo, si predomina la náusea crónica, pues se puede utilizar fármacos procinéticos como la metoclopramida a 10 miligramos eh, a 4, 6 y 8 a las 8 horas de manera oral, o en este caso también subcutáneo o intravenoso. También se puede utilizar la cisaprida y la domperidona, como ya habíamos mencionado. Y se puede asociar también a antieméticos centrales como el ondansetron, el haloperidol o sedantes vestibulares o dexametasona. Si predomina anorexia, pues hay un pronóstico vital mayor a un mes. Se puede utilizar el acetato de megestrol que habíamos dicho, que pues se estudia bastante y hay puntos comparativos donde el acetato de megestrol también llega a ser un fármaco muy, muy importante dentro de este proceso. Si el pronóstico vital es menos de un mes, se puede utilizar dexametasona. Bien, lo que el paciente quiere justamente son, en este caso, eh, el paciente junto con lo que es la familia, pues quiere estar en constante equilibrio, porque ya sabemos que la enfermedad que cursa o la patología que cursa, pues es una patología sumamente importante, ¿no? Entonces, esta imagen, pues nos dice ya bastante dentro de un paciente que quiere justamente luchar por su vida, quiere mantenerse sano, pues a pesar de que muchas veces llega a ser terminal, pues hay una conexión emocional entre la comida, entre el amor que presenta justamente o el sentimiento que hay en la familia y el deseo de supervivencia, ¿no? Entonces, miren, todo lo que tiene que rodear, en este caso al paciente, para su bienestar, ¿no? Realmente es un punto muy llamativo ya en pacientes que presentan neoplasias. Y bueno, se trató de explicar lo mejor posible y bueno, los puntos claves e importantes de este tema. Si hay alguna pregunta, pues ahí estamos atentos en el chat. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? Si les agradó la clase, la sesión, si les fue de utilidad o no, pues ahí estamos igual, ¿no? Para recibir todo tipo de comentarios, pero que al final son enriquecedores también.
Bueno, y si está todo claro, también me lo hacen saber, por favor. Bueno, si no hay ninguna duda al respecto, les agradezco su gentil atención y bueno, pues estaremos, Dios mediante, en otras ponencias, en otros temas de abordaje y bueno, que tengan una maravillosa noche. Hasta una próxima oportunidad.